Vamos a ver otro ejemplo del coeficiente de variación de Pearson y cómo comparar dos grupos. Tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice que los pesos en libras de dos grupos de estudiantes se presentan a continuación en esta tabla. Dijimos que el coeficiente de variación de Pearson es más exacto cuando son grupos y se tiene que comparar relativamente. Es decir, a pesar de que los dos grupos son pesos en libras, son grupos de diferentes años. Entonces, para eso nos sirve Pearson, para poder comparar la dispersión relativa entre estos dos grupos. Nos dice que los pasos que tenemos que hacer es determinar la media aritmética, la desviación estándar, cosas que ya sabemos cómo hacer, y también el coeficiente de variación de Pearson. Y por supuesto, en este último sería de comparar los resultados y analizarlos. Entonces, dijimos que entre los pasos que tenemos que realizar para encontrar el coeficiente de Pearson, pues ya sabemos, medias aritméticas, valor de la desviación estándar, aplicar la fórmula a cada uno de los grupos y comparar los resultados y variables. Entonces vamos allá. Vamos con esta tabla y lo primero que tenemos que sacar pues es la media. ¿Cómo sacamos la media? Pues muy fácil. Es la suma de los pesos o de la distribución, y en este caso 175 más 195 más 230 son 600 y eso lo dividimos dentro de n. ¿Cuánto es n? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces eso es dividido dentro de 3, que es n. Y esta división nos da un resultado de 200. Y esa es la media. Vamos ahora con este. Tenemos que la media sería la sumatoria pues también del peso en libras, que sería 42 más 50 más 58 son 150. ¿Y cuántos elementos hay? 1, 2, 3. Entonces serían 150 dividido 3. Este cociente nos da un resultado de 50. Entonces, ya teniendo eso, podemos hacer una tabla para encontrar la desviación. Y para ello, pues tenemos aquí, vamos a poner 1, 2, 3. Y tenemos que el peso XY, vamos a poner aquí XY, es igual a 175, 195 y 230. El siguiente paso, ¿se recuerdan? Para encontrar la desviación estándar es encontrar D. ¿Y cómo encontramos D? Pues muy fácil, es la resta entre XY y el promedio. Entonces sería 175 menos 200 son menos 25. 195 menos 200 son menos 5. Y 230, que es XY, menos el promedio, que es 200, ¿cuánto es? Son 30. ¿Y ahora qué era el siguiente paso? Pues elevar d al cuadrado. Y 25 al cuadrado son 50, 5 al cuadrado son 25, 30 al cuadrado son 900. Después se recuerdan que teníamos que sacar la sumatoria de d al cuadrado, que sería 50 más 25 más 900 son 1550. Antes de continuar, sí, porque se recuerdan que la desviación ¿cómo es que es el símbolo? No, es al revés. O S, pues es la raíz cuadrada de la sumatoria de d al cuadrado, todo esto partido n. Entonces ahorita estamos en el primer grupo. Aquí vamos a hacer la línea y tenemos que la desviación estándar o típica es la sumatoria de d al cuadrado, ¿cuánto es? 1550. Y n, ¿cuánto es? Dijimos que es 3. El resultado de 1550 dividido 3 y la raíz cuadrada es 22.73. Entonces aquí ya tenemos la desviación estándar.
Vamos con el siguiente grupo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a enumerar. 1, 2, 3. Y tenemos que esto es xy. Vamos a encontrar d, que sería xy menos el promedio, y d al cuadrado. Entonces aquí xy, que es 42, 50, 58. Entonces, aquí el promedio es 50. Y tenemos 42 menos 50. ¿Cuánto es? Es menos 8. 50 menos 50 es 0. Y 58 menos 50 es 8. Si elevamos al cuadrado la d, ¿cuánto sería? 8 al cuadrado son 64. 0 al cuadrado es 0 y 8 al cuadrado es 64. Todo esto lo sumamos. 64 más 0 más 64 son 128. Y pues aplicamos la fórmula de la desviación estándar, que es la misma. D al cuadrado partido n. Entonces, tenemos que es 128 partido n. ¿Cuánto es? 1, 2 y 3. Es la cantidad de elementos en la serie. Y esta operación 128 dividido 3 y a eso la raíz cuadrada son 6.53. Y eso es la desviación. Entonces ya tenemos, esto es la respuesta A, esto es la respuesta B, que es la desviación estándar. Y, ay, perdón, no se estaba viendo, lo siento. Vamos a quitarle el zoom, ahí está. Y a eso pues le tenemos que sacar el coeficiente de variación de Pearson. Vamos allá. Y para ello lo que tenemos que hacer es pues utilizar la fórmula para el grupo 1, que sería la desviación partido el promedio, y eso multiplicado ¿por qué? Por 100. Entonces sería, ¿cuál es la desviación del grupo 1? Es 22.73. Entonces 22.73. ¿Y cuál es el promedio? Pues es 200. Y esto lo multiplicamos por 100. El resultado de 22.73 dividido 200 por 100, ¿cuánto es? Pues es 11.4. Vamos con la constante de variación del segundo grupo. ¿Cuál sería la desviación estándar? Pues es 6.53. ¿Y cuál es el promedio? Es 50. Y esto lo multiplicamos por 100 y el resultado nos da 13.1. Entonces ya tenemos los coeficientes. Ahora lo que tenemos que hacer es comparar los resultados e interpretarlos. Entonces podemos decir que los coeficientes de variación de Pearson muestran, para el caso de los estudiantes universitarios, que es el grupo 1, ¿verdad? Una variación, que es lo que estamos encontrando, ese coeficiente, una variación, perdón, no puedo escribir y hablar a la vez. Una variación en el peso más o menos igual a
13.1, ¿sí? Que es este. Perdón, es el grupo número 2. El grupo número 2 es el de los universitarios, muestra una variación en el peso de 13.1 kilogramos. Y en el caso de los estudiantes de primaria, una variación de su peso, perdón, de más o menos igual a ¿qué? Igual a pues 11.4%, ¿verdad? Esto también lo podríamos poner así. Y tenemos que significa que hay una mayor dispersión o mayor variabilidad ¿en dónde? Pues el que tenga el coeficiente más grande, pues hay una mayor variabilidad en el peso de los estudiantes universitarios. Como aclaración, esta respuesta me estoy dando cuenta que la puse al revés. Voy a poner para que tenga sentido que el grupo 1 es los estudiantes de primero a tercero primaria y el grupo 2 son los estudiantes universitarios. Entonces así no hay malos entendidos. Entonces el grupo 1 es el de los estudiantes de primaria. Entonces quiere decir que ellos son más exactos su peso. Es menos variable. Es menos disperso. Es más fiable, ¿verdad? ¿El qué? El peso de los estudiantes de primaria. En cambio, el peso de los universitarios, como les digo, tomando en cuenta que los universitarios son el grupo 2, quiere decir que su peso es más, es menos exacto. Es más variable. Tiene más dispersión. Es menos fiable. Y a esas conclusiones podemos llegar.